Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, mis amados pastores, Dios les bendiga a ustedes también, mi pastora, bueno, a todos aquellos que tienen la oportunidad de poder estar en este estudio. Un estudio diferente, un estudio que me he propuesto hace algún tiempo y gracias al Señor he podido concluirlo para compartirlo con ustedes. Lamento no tener el estudio para este domingo que tiene relación con la redención o el Redentor. Sin embargo, esperamos que el Señor sea bendiciéndole a ustedes en este fin de semana. Una semana que comienza esta próxima semana la conferencia y es por eso que he querido compartir también un estudio distinto para nuestros pastores, nuestras pastoras, para nuestros hermanos. También una doctrina muy importante, de mucha controversia y creo que es necesario que podamos, a la luz de la palabra del Señor, ver este tema. El tema que tengo para compartir con ustedes lo he titulado El bautismo bíblico. Y es un tema, como decía, que Dios ha puesto en mi corazón y humildemente quiero compartirlo con ustedes. Quizás no es la mejor imagen, no es el mejor sonido, pero creo que aún así podemos meditar, aún así podemos valorar el contenido de este estudio. Quiero hacer una oración antes de iniciar este estudio para que el Señor me dé la gracia y poder entregar lo que el Señor por gracia me ha dado. Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por esta bondad tan grande, por este privilegio, esta oportunidad que me permite, Señor, de poder ver este tema a la luz de tu palabra. Te pido ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Bien, como dije anteriormente, espero no ser tan gravoso ni que se extienda mucho el tema, pero no quiero dejar de entregar todo lo que el Señor me ha dado en cuanto a este tema acerca del bautismo bíblico en agua. No es el bautismo en el Espíritu Santo, sino el bautismo en agua. El texto bíblico y base para este tema se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12, que doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Allí ese es el texto. El contexto de este pasaje es cuando Felipe fue transportado a la ciudad y predicaba el evangelio. Muchos se convertían y muchos también se bautizaban. Entonces el propósito de este tema es revisar bíblicamente el bautismo en agua, ya sea por inmersión, por aspersión o por rociamiento. El bautismo que practica la iglesia nuestra, la iglesia de Dios pentecostal, es, a mi entender, personalmente, eh, es un... hay que entenderlo que nuestra iglesia lo practica porque tiene raíces pentecostales, tiene raíces metodistas, y eso es importante considerar. El fundador del metodismo es Juan Wesley, su hermano, eh, Carlos y Finney, y Whitefield, perdón, Carlos Whitefield, fueron los fundadores del metodismo. Tenemos que decir también que el pastor Hoover, Willis C. Hoover, también era, consideraba que el bautismo que practicaba la iglesia y que practica la iglesia es totalmente bíblico. Algunas consideraciones antes de entrar al tema. La iglesia metodista eh, nace con el fundador de esta iglesia, ya lo dije, Juan Wesley, su hermano Carlos, también George Whitefield, en el año 1729 en Oxford, Inglaterra. Se calcula al día de hoy que hay más de 90 millones de fieles, más de 90 millones de fieles metodistas en todo el mundo. La iglesia evangélica pentecostal también y la iglesia metodista pentecostal de Chile también fueron fundadas por el pastor Hoover. Él es el fundador
de estas iglesias, así lo reconocen. Y todas estas iglesias practican el bautismo por aspersión o por rociamiento, todas estas iglesias. Pero la práctica de bautizar con agua, realmente esa práctica podemos, podemos verla cómo comienza en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Juan el Bautista, cuyo bautismo era para perdón de pecado, o se le llama también el bautismo de arrepentimiento. Así se le llama el bautismo de Juan el Bautista. Cristo también fue bautizado por Juan, aunque él no tenía de qué arrepentirse, que eso es sumamente importante, porque algunos dicen que fue como un símbolo para identificarse con la humanidad, pecadora me imagino. Y, y antes de que Jesús ascendiera al cielo, antes de que él ascendiera, él dio órdenes, estableció que se debía de predicar el evangelio y que también deberían de bautizarse a los fieles. Usted sabe que es así. Ir y predicar mi evangelio, y el que creyere y fuere bautizado. Entonces, él dejó órdenes antes de ascender al cielo. Entonces, desde la era apostólica, este mandamiento fue fielmente obedecido por la iglesia primitiva y por todos los grupos principales de la iglesia. Lo obedecieron cabalmente. Entonces, desde el comienzo de la iglesia han existido tres modos de bautismo, o tres prácticas, tres formas también, que son por aspersión, que es rociar con agua; infusión, que es derramar el agua sobre la cabeza; y también la inmersión, que es sumergir en agua. Son los tres tipos de bautismo que operan hoy en día, ¿no? A grandes rasgos. Introduciéndonos un poquito en el tema, avanzando un poquito en él, eh, quiero citar las palabras que dijo el pastor Willis Hoover en un artículo que él escribió en una revista que se llamaba en ese tiempo El Chile Pentecostal, en el número 122 de agosto del año 1925. Y también fue reproducido más tarde el mismo artículo en la revista Fuego de Pentecostés, en el número 88 de enero del año 1936. Y quiero citar lo que él dijo. Dice: generalmente los miembros de cualquier iglesia están convencidos y satisfechos con el modo de administrarlo en su iglesia. Me refiero al bautismo en agua. Esto es lo que debe ser, dice el pastor Hoover. También debe concederse a otros esta libertad de pensar y obrar. Si así lo hicieren todos, no habría ocasión ni necesidad de estas palabras. Pero cuando los que practican un modo y pregonan e insisten que el modo que ellos es el único válido y conforme a las Escrituras, nos sentimos obligados a entrar en aclaraciones que satisfagan a nuestros hermanos, que el modo que practicamos nosotros es enteramente en conformidad con las Sagradas Escrituras. Este es el propósito de este estudio. El estudio del pastor Hoover está basado en varios libros, y por eso él hizo una recopilación y hizo este estudio. Especialmente uno de los libros que él ocupó fue de un conocido autor y un pastor bautista que era un fuerte defensor del bautismo. Él era un fuerte defensor del bautismo y era capaz de argumentar sobre la doctrina del bautismo por inmersión. La idea era que lo expusiera de manera inexpugnablemente. O sea, no había forma ni manera de poder rebatirle. Él comenzó su estudio, entró con mucho ánimo, con mucho entusiasmo en su trabajo, hizo un examen exhaustivo a cada texto, a cada pasaje bíblico sobre el tema. El resultado fue que al cabo de 2 años, más o menos, 2 años de estudio laborioso, se sintió obligado a declarar lo siguiente: la inmersión, decía este autor bautista y pastor bautista, la inmersión no era el único tipo de bautismo, y tuvo finalmente que renunciar como pastor bautista. Hay mucha divergencia en realidad
en este tema y hay muchas opiniones al respecto. Es un tema muy controversial que ha dividido realmente a la cristiandad por casi, ¿cuánto? 20 siglos. 20 siglos. Entonces podemos decir también que realmente lo que practican la mayoría de los cristianos evangélicos, la mayoría eh, especialmente de corte pentecostal, usan o practican el bautismo por aspersión o rociamiento. Pero también hay una parte, una división grande, eh, que también no practican este tipo de bautismo, sino que ellos lo hacen por inmersión. ¿Ya? Ellos también están muy convencidos. Por ejemplo, los Turker que sostienen con el mismo celo que el bautismo, inclusive debe hacerse sumergiendo 3 veces, o sea, ellos hacen un bautismo trino, podríamos decir de esa manera. Ahora, la diversidad que existe de los bautismos por inmersión en aguas corrientes o en aguas vivas, en pilas bautismales o en piscinas realmente, nos muestran que no hay una unidad de criterio y que no es uniforme. O sea, es decir, algunos van al río, otros tienen piscinas bautismales, inclusive dentro de la misma iglesia, y no hay una unidad en cómo ellos lo hacen. También tiene que ver con la ropa, las túnicas y todo ese tipo de cosas. Ahora, según ellos, el significado de la palabra griega bautismois significa inmersión. Y en eso ellos se basan y en eso ellos hacen, basan su doctrina. Pero para Huber, el significado de esta palabra en su uso bíblico y histórico, que es distinto, ¿no? Uno es la raíz a veces de las palabras, porque hay palabras, por ejemplo, como llave, y podemos decir que la llave del vehículo, la llave de la puerta, la llave de la herramienta y la llave del agua. O sea, usted puede darse cuenta que en el significado de las palabras es otro tema sumamente interesante. Pero para Huber, el significado de esta palabra en su uso bíblico e histórico no es inmersión, como veremos en este estudio a través de algunos textos y pasajes bíblicos. Muchos afirman que el Señor ha mandado que seamos bautizados por inmersión y que por lo tanto todos los que no se bautizan de esta manera estarían en abierta desobediencia a la autoridad de su palabra. Muchos afirman eso. Ahora, si el Señor verdaderamente, nosotros que estamos en el Evangelio, que llevamos años en este Evangelio bendito, y si tenemos que decir que si el Señor verdaderamente lo ha mandado así, hacerlo de esa forma, estaríamos totalmente de acuerdo con los inmersionistas en realidad. Sin embargo, nada de eso encontramos en la Sagrada Escritura. Ellos no tienen un pasaje, no tienen un texto claro como para afirmar que Jesús ordenó que se hiciera de esa manera. Eh, como digo, ellos no pueden demostrar, no hay pasaje en la Biblia que enseñe eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? Bueno, la Biblia encontramos que de acuerdo al uso no es inmersión, sino lavamiento y a través de rociamiento, y lo vamos a ver con algunos textos bíblicos, porque dejemos que la palabra del Señor hable, ¿no? Como me dijo alguien, dejemos que la palabra del Señor hable y que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 10. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, que son lavamientos. Si uno va a una versión 1909, hablemos versiones bíblicas 1909 y 1960 de la Reina Valera. Porque entrar en otras revisiones tendríamos que hacer otro tema, ¿no? Entonces, acuérdese que de alguna manera siempre hablamos del avivamiento del Espíritu Santo en Chile, especialmente. La Biblia que se usaba en el tiempo de avivamiento era la de 1909. Entonces, Hebreos 9:10 dice, ya que consiste solo de comidas eh, y bebidas y de diversas abluciones, que significa lavamientos
dice la 1960, y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces nosotros vemos que la palabra lavamientos en el original griego significa bautismois, y que es igual a bautismo. Eso hay que tenerlo claro. Por eso que, como Huber decía, de acuerdo a la escritura y históricamente y en el Antiguo Testamento, básicamente la palabra bautismo no es solamente inmersión o no significa inmersión, sino que significa lavamientos. En el verso del 11 al 14, en este mismo libro, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta generación, y no por sangre de machos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Este texto y esta base que dice en hebreo está en el libro de Levítico y también en el libro de Números, si no me equivoco. Está hablando acerca de precisamente el rociamiento que existía cuando se santificaban las cosas. De ninguna manera era inmersión. El verso 13 se refiere a alguno de esos lavamientos o a alguno de esos bautismos. Podemos ir conociendo que el término bautismo no es sepultura por inmersión, sino lavamiento. Mire qué importante. En ese texto no hay discusión alguna. En el Nuevo Testamento podemos ver que en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 4, ya más familiarizado con nosotros, el Evangelio, porque siempre algunos un poco se complican con los ritos, con los sacramentos que existían en el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículo 4, los fariseos condenan a los discípulos por comer con manos sucias o manos inmundas y que ellos no se lavaban. Usted debe conocer el texto cuando ellos le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Acuérdense que ellos eran muy rigurosos en ese tema. Entonces, Marcos 7, versículo 4, encontramos que dice así: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Esto es la tradición que en estos hombres existía. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. El verso 4, entonces, a nosotros nos muestra en Mateo 7, versículo 4, nos habla de la práctica que ellos tenían, la tradición que ellos tenían, de cómo los judíos santificaban las cosas. ¿Cómo las santificaban? No solo los vasos, no solo los jarros, sino también dice la Escritura en el libro, en 1960, los lechos, que eran los reclinatorios donde ellos comían. Es decir, ellos, los fariseos, porque no estoy analizando el fariseísmo, estoy analizando la práctica, la costumbre que viene obviamente de la ley, ellos cuando salían a las calles, salían al mercado, a las plazas, podrían haberse contaminado. Entonces ellos hacían un ritual en su casa. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos santificaban, ellos lavaban, ellos hacían un ritual. ¿Y cómo lo hacían? Aquí, como dice la Escritura, ellos hacían este lavamiento, que era por rociamiento, aunque no lo dice, lo vamos a ver más adelante, de todas las cosas, de todas las cosas. Por eso criticaban a sus discípulos. De todas las cosas, ellos hacían este ritual, este lavamiento, donde incluía no solamente los vasos, porque usted un vaso lo puede sumergir en agua, de hecho eso se hace, se lava, los jarros de igual manera, pero ¿y los lechos? Los lechos eran, como digo, el reclinatorio donde ellos comían. ¿Cómo lo hacían? Por rociamiento, sin duda alguna, simplemente por rociamiento. La referencia de Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11, también nos habla acerca de esta práctica. El texto dice: y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo.
hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Esa es la versión Reina Valera antigua. Pero usted puede leerlo también en 1960 o 1909. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí está Eliseo, quien le echaba agua en las manos a Elías cuando él se lavaba. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros vamos a nuestro baño y nos echamos agua. Nadie pone el tapón en el lavamanos y se lava ahí y va quedando la mugre. No, lo hacemos como quien diría con aguas corrientes, con aguas vivas, porque el agua se lleva toda la mugre de nuestras manos, ¿no? Es una práctica que existe y que existía especialmente cuando no teníamos todas las comodidades. Entonces, tenemos que decir que en toda la ley de Moisés se prescribe las aguas corrientes o las aguas vivas para todo uso ceremonial. Eso quiero establecer primero. Para todo uso ceremonial, lo que se usaba era el rociamiento, era que el agua corriera, o aguas corrientes le llamaban, o aguas vivas. No son aguas detenidas, no son aguas estancadas, no son lavatorios, no son piscinas, no, sino que eran aguas corrientes. La referencia de número 19 nos habla a nosotros de la ordenanza de la vaca alazana. Así había todo un sacrificio y donde las cenizas de la vaca se mezclaban con agua y éstas servían para rociar. Lo dice el texto, que es un tipo del sacrificio de Cristo, de la limpieza, de la contaminación que el creyente, digamos, contrajo y contrae en medio de este mundo como peregrino. Y además este texto que lo vamos a leer, es un método de limpieza. Así se ejecutaba la limpieza y la consagración. El verso 13 dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación, observe, no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. ¿Cómo lo hacían? Por rociamiento. El versículo 18 y 19 de este mismo capítulo de Números 19, puede leerlo usted todo el pasaje, dice: y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Cómo lo hacían? Ahí lo vemos, en un hisopo, tomaban, untaban el agua de la ceniza de la vaca alazana, y ellos de esa manera rociaban, vertían el agua, lo hacían por rociamiento. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento los lavamientos, las purificaciones eran por rociamiento. Usted no va a encontrar ninguna otra forma, de ninguna manera. De hecho, la misma sangre inclusive de los sacrificios, el sacerdote también lo rociaba sobre el tabernáculo, sobre, digamos, el arca de la alianza, y aún sobre las gentes también. Ellos rociaban. Entonces podemos ver que era por lavamiento, estas purificaciones. Podemos establecer que todos estos bautismos fueron hechos por rociamiento y no significan de ninguna manera sepultura, ni menos fueron ejecutados por inmersión. Eso estoy tratando de establecer, primeramente. Entonces vemos que cuando llega Juan el Bautista, y cuando vemos a Juan el Bautista en su predicación, en su ministerio, él dijo algo muy importante y lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Usted conoce perfectamente ese texto. Tenemos que decir entonces que Jesús, que fue bautizado, pero tenemos que decir que él no tenía de qué arrepentirse. Jesús no tenía de qué arrepentirse. El mismo Juan le dijo, Juan le dice, tú vienes a mí cuando yo debiera ir a ti, y Juan se oponía a bautizar a Jesús. Él tenía testimonio que era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, el Señor Jesús le dice, déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiso decir el Señor cuando le dice a Juan, déjalo así para que cumplamos toda justicia? Entonces tenemos que ver que él no fue bautizado en el bautismo de los creyentes, porque no existía el bautismo trino, no existía, porque verdaderamente si él se hubiese bautizado como el bautismo de hoy en día de los creyentes, tenemos que decir que sería como creer en sí mismo. Él no fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo, porque habría sido bautizado en su propio nombre. Jesús fue bautizado a los 30 años. Veremos qué es lo que quiso el Señor decir, deja para que cumplamos toda justicia. Él fue bautizado a los 30 años. Algunos dicen que se bautizó, como decía, como ejemplo para nosotros, para que también nos bauticemos así, ¿no? En el río, por decir. Sin embargo, otros dicen que era para identificarse con el género humano. Sin embargo, no hay un texto bíblico que favorezca semejante idea. No hay ningún texto bíblico, de ninguna manera. Y tampoco que su bautismo fuera por inmersión, porque cuando usted lee los pasajes, cuando Jesús fue a bautizarse, no dice de ninguna manera que Jesús se bautizó por inmersión. Lo que él dijo, cumplamos toda justicia, ahí está el secreto. El secreto está porque él lo que quiso decir, tenemos que hacer esto conforme a la ley. Eso es cumplir toda justicia. Cuando una persona cumple toda justicia, lo está haciendo conforme a la ley que está establecida. Por eso que hay una ley ceremonial en el Antiguo Testamento de consagración de los sacerdotes. Éxodo 40, 12, 3 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. ¿Cómo lo hacía? Con agua. Éxodo 29, 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Era la unción con aceite. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo fue sacerdote o sumo sacerdote, él tenía que iniciar su ministerio como todo sumo, como todo sacerdote, que era a los 30 años. Así Cristo entró en su ministerio a los 30 años. Cuando él cumplió esa edad, entró a su ministerio. Con el ungimiento fue introducido a su carácter sacerdotal, que fue la base de los tres cargos que a él lo distinguen, como sacerdote, como rey y como profeta, porque eso fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí en el Jordán? Como sacerdote fue bautizado, tenía la ceremonia del lavamiento por el agua y además fue ungido con el Espíritu Santo como forma de paloma. Usted sabe que ahí apareció, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en forma de paloma, lo dice, lo declara así las Escrituras. Como en el caso de Aarón, bueno, él fue ungido con óleo santo, pero en el caso de Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, esa es una explicación más lógica y satisfactoria acerca del bautismo de Jesús. Es decir, repasando, Jesús no fue al Jordán a bautizarse por arrepentimiento porque no tenía de qué arrepentirse. Él fue porque inició su ministerio como sacerdote, rey y profeta a los 30 años, y allí está, ¿no es cierto?, yo creo que una explicación más lógica, ¿no? Juan dijo, mirando un poquito, indagando más acerca de este pasaje, él dijo, yo bautizo en agua.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fue lo que dijo. Jesús también lo dijo, no solamente Juan. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo dijo Juan, lo dijo Jesús, y nosotros nos vamos a tomar de esto que ellos dijeron. Juan bautizó en agua y él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y este acontecimiento ustedes saben que sucedió realmente. Leemos todo, Hechos capítulo 2, leemos cómo descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. ¿Cómo dice este texto? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo sucedió eso? De repente vino. ¿De dónde vino? Del cielo, de arriba. Un viento recio. Entonces, eso es importante que lo podamos establecer. El bautismo de Hechos, comparado con el bautismo de Cornelio, sucede exactamente lo mismo. Ustedes saben que Dios usó al apóstol Pedro para llevar el evangelio a los gentiles, y eso sucedió en la casa del gentil Cornelio. Hechos 10, capítulo 44 al 48, y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Esta es una palabra que no se usa en el libro en el capítulo 2 de los Hechos. El capítulo 2 de los Hechos dice que vino del cielo un estruendo. Aquí en la casa de Cornelio, hablando el apóstol Pedro, dice que cuando él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, observe, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos de ellos. ¿Alguna observación a este texto? Aquí los creyentes, por la fe en Jesús, fueron bautizados en el Espíritu Santo que se derramó sobre ellos. Luego fueron, como dirían ellos, a las aguas. Luego fueron bautizados. No hace mención de ninguna manera, si es tan importante el bautismo por inmersión, aquí no hay ninguna mención que cómo lo hicieron, dónde fueron, cómo lo sumergieron. No, aquí dice claramente, dice: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Nada más, nada más. Entonces vemos que Hechos, en el capítulo 10, del 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todo los que oían el discurso. Pero hay mucho más todavía. El 45, y los fieles que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Por qué se quedaron atónitos? Ellos dijeron, los gentiles se quedaron atónicos porque también sobre los gentiles, y ellos usan esta palabra, se derramase el don del Espíritu Santo. Tenemos que establecer hasta aquí que la única forma que el Espíritu Santo descienda, se manifieste o bautice es por derramamiento. Se derramase sobre ellos. Pedro, cuando vio que ellos hablaban en lengua como ellos, dijo: ¿puede alguno impedir el agua? Entonces,
Cuando él dice esto, demuestra que el agua fue traída y aplicada. El agua fue traída y aplicada, porque de otra forma diría, ¿puede alguno impedir que estos sean sumergidos? Yo creo que eso hubiese sido lo más lógico, porque sumergidos sería bautizados. Pero, sin embargo, no dice eso, ¿no? Pedro da cuenta de este trabajo después. Lo que sucedió allí en la casa de Cornelio, él le da cuenta a la iglesia y él está contando en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 16. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, está contando la experiencia, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Retomamos las palabras de él. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Qué fue lo que hizo recordar a Pedro? ¿Qué fue lo que a Pedro le hizo recordar lo que había dicho el Señor? Ciertamente la respuesta es el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que le hizo recordar a él. De la misma manera que se derramó sobre ellos, se derramó también sobre los que estaban oyendo el discurso en la casa de Cornelio. Si Pedro hubiese sido un inmersionista, si Pedro hubiese entendido que el bautismo en agua era por inmersión, ¿cómo podría el derramamiento del Espíritu Santo recordar el bautismo, recordar la inmersión? No tiene sentido, porque una cosa es sumergir y otra cosa es derramar. Y yo he estado hablando acerca de estos dos términos, de lo que aquí aparece en la Escritura. Entonces, nuevamente aquí, ¿qué es lo que se ve? Se ve la doctrina del derramamiento. Hay algunos casos de bautismo en el Nuevo Testamento. Antes de seguir más adelante, y puede que se me vaya, si nosotros tomamos el texto y si decimos e interpretamos que verdaderamente la palabra bautismo es derramamiento o inmersión, yo creo que aquí no hay que hacer un juego de palabras, sino cambiar los términos. Tendría que decir, Juan os sumergió en agua, mas vosotros seréis sumergidos en el Espíritu Santo y fuego. Quiero que se vaya quedando con esa idea de cómo sería ser sumergido en el Espíritu Santo. ¿Hay base bíblica para eso? Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Okay? Vamos a ver algunos casos de bautismo en el Nuevo Testamento que son los que nos dan la luz, ¿no? El bautismo de Lidia es muy fácil. Dice algo muy poco. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Este acontecimiento nos dice que ella fue bautizada con su familia sin especificar ni el lugar ni tampoco el modo de bautismo. ¿Me entiende? No se especifica. El bautismo del carcelero de Filipo, así se llama, o filipense, ¿no? Hechos 16, 25, 24. Este texto es un poco más largo, pero ustedes lo conocen. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque todo carcelero, la vida de los presos le era encomendada a ellos. Si uno se arrancaba, su vida sería tomada. Así que él, ¿qué dijo? Me voy a matar, porque todos se han arrancado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, ¿sacándolos de dónde? Vaya pensando en eso. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vamos a analizar este pasaje. En primer lugar, el versículo 30 dice: sacándolos ¿de dónde? Del calabozo. Recuerde que el texto decía que ellos fueron puestos en el calabozo de más adentro. ¿Qué debo hacer? Le dice: cree en el Señor Jesucristo. El 32 dice: y le hablaron la palabra a todos los que estaban en su casa. La casa del... Generalmente en la cárcel había, en el mismo edificio estaba la cárcel del carcelero, del hombre que custodiaba a los presos, en el mismo lugar de la cárcel. Y él, tomándolo aquella misma hora de la noche, no se había movido, no había ido a ningún lado. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todo lo suyo. Es decir, él fue bautizado en la misma cárcel. No hay indicaciones, no hay indicio que ellos hayan salido a algún otro lugar para ser bautizados. Llevándolos luego a su casa, que estaba al lado, en el mismo edificio, les puso la mesa para que ellos se alimentaran. ¿Qué es lo que dicen los inmersionistas? Ellos discuten y ellos dicen que alegan que el apóstol debe haberlos llevado a algún río o algo así para sumergirlo, pero el verso 34 dice que llevándolos a su casa. Pero olvidan que ellos estaban en el calabozo, como digo, de más adentro, y de allí el carcelero los sacó fuera, donde le lavó todas las heridas. Enseguida recibió el bautismo y luego los llevó a su casa y, como digo, les puso la mesa. Hay que entender que, siguiendo la lectura, al otro día, los magistrados enviaron decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero se alegró que te iba a soltar a Pablo y a Silas. Y el carcelero les dio la noticia y le dijo: salid y marchaos en paz. Eso fue al otro día, pero Pablo dijo: no, después de azotarnos sin sentencia, nos echan encubiertamente. No vengan ellos mismos a sacarnos. Concluimos: nunca salieron de la cárcel, nunca salieron del edificio, por lo tanto el bautismo fue por aspersión, por aspersión. Entonces, a veces encontramos muchos textos, vamos tomando todos estos textos de las personas que practican el por inmersión, lo cual yo en lo personal no estoy en lo absoluto en contra de aquello, ¿no? Pero decir, como decía el pastor Huber, que es el único bautismo válido y que todos los otros son fuera de la escritura, yo creo que es un grave error, ¿no? Un grave error. Hay un texto que también está mal interpretado, por cuanto que habla acerca de que somos sepultados con Cristo en el bautismo. Romanos 6, del 1 al 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted sabe que se refiere al nuevo nacimiento. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ese texto y esa frase es la que los inmersionistas toman para decirnos que el bautismo tiene que ser por inmersión. Lo vuelvo a leer: porque todos somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Analicemos un poquito este texto nomás, ¿ya? El verso 3: los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque Cristo fue el que murió. El verso 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, el texto que le llamaba.
El verso 5, porque fuimos plantados juntamente con Él. El verso 6, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, lo que uno ve y debe de interpretar en estos textos bíblicos, ¿ah? Porque si Pablo, supongamos que estuviese enseñando una sepultura literal por el bautismo, si nosotros interpretamos estos textos de manera literal, tendríamos que decir o suponer que Pablo está enseñando una sepultura literal por el bautismo de inmersión. Estamos obligados, amados hermanos, a admitir también una crucifixión literal y una muerte literal, lo cual es imposible. Él murió por ti, Él murió por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente sepultado, pero no es literal. ¿Por qué hacemos de la sepultura del bautismo en agua como algo literal? Lo interpretamos literal, pero también tendríamos que interpretar nuestra muerte. Tendríamos que ser crucificados. Tendríamos que ir a la tumba también. Entonces, no podemos interpretar algo literal y algo figurado o simbólico, ¿no? No, eso no se puede hacer. Por eso que el apóstol Pablo, ¿qué dice aquí? Nótese que él habla del viejo hombre. El viejo hombre es el que es crucificado. ¿O fue crucificado usted? ¿O fue sepultado como Jesús? No, nosotros pasamos el mismo proceso que él pasó, pero de manera no literal, como para ir al agua y sumergirnos. Porque no podemos decir que él va a las aguas. ¿Quién va a las aguas? ¿El viejo hombre? No. Y el que salido del agua es un nuevo hombre, eso no es bíblico, porque todos sabemos que el bautismo, aunque sea por inmersión en agua, no cambia a las personas, no las transforma, no las hace nuevas criaturas, no cambia a las personas. Usted lo sabe muy bien, usted es pentecostal, usted sabe lo que es la experiencia de conocer al Señor y de tener ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, pero muchos ponen el énfasis que si no van a las aguas, entonces no hay vida nueva, no hay vida nueva, no hay hombre nuevo. Eso no es bíblico en realidad. Podemos ver a Simón el Mago, por ejemplo, el que estaba al lado de Felipe. Felipe hacía milagros, prodigios, ponía las manos sobre las personas. Ellos recibían el Espíritu Santo, él los veía, cómo obraba el Señor a través del poder que tenía Felipe, que ya lo comentamos, ¿no? Pero tenemos que entender que Simón el Mago fue debidamente bautizado, la Biblia lo dice, en agua. Sin embargo, él, habiendo sido bautizado, él ofreció dinero para obtener el poder de aquellos que tenían el Espíritu Santo. La pregunta era, ¿Simón el Mago era una nueva criatura? No, de ninguna manera, sin duda que no, ¿no? Aquí vemos otra vez que la interpretación sepultados en el bautismo dada por los inmersionistas no conducen a una regeneración o a una vida nueva, como lo vemos en el caso de Simón el Mago. Ya hemos visto que el bautismo bíblico en ninguna manera implica inmersión. Bíblicamente, por los textos bíblicos, no lo podemos sostener. Porque si la inmersión es verdadera, el rociamiento entonces es falso. Eso tenemos que entenderlo y que no es legítimo bautismo. Tendríamos que admitirlo, verdaderamente, a la luz de la palabra, que el bautismo por rociamiento o por aspersión no es bíblico y sería falso. Sería falso. Sin embargo, hemos probado bíblicamente que en cuanto al bautismo, la doctrina es rociamiento y que es totalmente bíblico, que aparece en la Escritura. El bautismo bíblico es rociamiento, es rociado. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, dice este texto, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se escribió, y si uno mira hacia el Antiguo Testamento, no está escrito porque está escrito. Eso nos enseña a nosotros, nos da una enseñanza. De hecho, la ley, Jesús la cumplió. Él no vino a abrogar la ley. Primera de Corintios 10:11, Israel está en el desierto, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes
y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Se fija? Toda la experiencia de Israel en el desierto para nosotros es una admonición, es una enseñanza. Sacamos el ejemplo de allí, de lo que allí sucedió. Como dice Romano, que se escribieron para nuestra enseñanza. Como dice Corintio, estas cosas acontecieron como ejemplo. Nosotros no podemos pasar por alto lo que el Antiguo Testamento dice, y ya lo comentamos harto acerca de la purificación, ¿no? Número 19, 17, 20 ya lo leímos el texto, y en ese pasaje yo le encargo que usted lo lea, desde el versículo 17 al 20. Para el inmundo tomará la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella aguas corrientes en un recipiente. Y un hombre limpio tomará el hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo. De tal manera que esta explicación que da el libro de Hebreo está hablando acerca del rociamiento. Las purificaciones se hacían según el texto de número 19. Se hacían por rociamiento. Se mojaba allí el hisopo y se hacía por rociamiento a las personas que eran santificadas, ¿ya? Entonces, cuando vemos estos textos, vemos también las muchas referencias y los muchos profetas en cuanto a la interpretación del bautismo en el Espíritu Santo. Nos damos cuenta que la doctrina es derramamiento. A mí me encanta eso en realidad, de establecer, mirar y ver. Ezequiel dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Isaías 44, 3. Porque yo derramaré sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. ¿Qué están hablando estos dos profetas? ¿Qué vamos a decir de Joel? Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Tito 2, 5, 6. Y a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Hechos 2:17. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. O sea, hay muchos textos en la Escritura en que habla que la doctrina del bautismo del Espíritu Santo es por derramamiento. Usted me dirá: ¿y qué tiene que ver el bautismo en agua? Tiene todo que ver, porque uno es la sombra del otro. Todo va acuerdo a la Escritura. Una cosa no podría ser la otra. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, versículo 2. Cuando vemos que la doctrina es derramamiento en agua, y podemos ver por qué tendríamos que admitir que el bautismo bíblico único y válido es por inmersión. Cuesta, ¿no? Es un poquito difícil. Tendríamos que interpretar a Juan, que él dijo: sumergió en agua, mas vosotros seréis sumergidos en el Espíritu Santo y fuego. Eso sería totalmente antibíblico. Ya lo he comprobado, que nadie se sumerge en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cae de arriba, viene por derramamiento, es derramado sobre todas las personas. Por eso la idea que se expresa por las palabras sumergir en el Espíritu Santo, yo escribí aquí, sería repulsiva a la imaginación cristiana y ajena a toda noción bíblica. El Espíritu Santo fue derramado con mucha evidencia, y que la voz bautizar no es mandato de sumergir. Los inmersionistas siempre ponen el énfasis en que Juan bautizaba en el Jordán. En otra parte dice porque en Betará, creo que es porque allí hay muchas aguas. Pero eso no está indicando que Juan bautizaba por inmersión. Por eso no prueba
que Juan bautizara en el Jordán no prueba que los sumergía, amados hermanos, mis amados pastores. Eso de ninguna manera prueba que él los sumergía, porque tendríamos que hacer, mire, una misma interpretación de Marcos 1, versículo 4, y lo leo, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Tendríamos que interpretar que Juan bautizaba debajo de las arenas del desierto? Obviamente que no, de ninguna manera. Cuando uno mira estos pasajes, tiene que leerlo con detenimiento. ¿Ah? Entonces no podemos decir que porque Juan bautizaba en el Jordán, bautizaba por inmersión. No dice eso. Porque como digo, si Juan también bautizaba en el desierto, ¿qué quiere decir? ¿Que lo metía debajo de la arena? De ninguna manera. El funcionario de Candace, el etíope, el bautismo del etíope es interesante, porque en esos pasajes vemos que verdaderamente está en hecho. Los inmersionistas siempre están hablando de que dice, descendieron ambos al agua, porque cuando él explica de Isaías 53 y dice, y mandó parar el carro y dijo, ¿qué impide que nosotros también seamos bautizados? ¿Qué impide el agua? Entonces dice la escritura que ambos, y descendieron ambos al agua. El verso 39 también dice, subieron del agua. Pero eso no significa que ellos hayan descendido debajo del agua, porque cada vez que uno ve un río, tiene que mirar y ver de que el río siempre está por la parte baja. No hay que subir al río, siempre hay que bajar, está por la parte baja, el riachuelo, el río, el estero. Entonces descendieron ambos al agua, subieron del agua. Porque los dos bajaron a pero no significa que tanto Felipe como el etíope tuvieron que salir de debajo del agua de ninguna manera. ¿Ah? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, y compara Segunda de Reyes 5:14, es muy distinto cuando viene, ¿no es cierto?, el sirio lleno de lepra para hacer un milagro con Eliseo. Dice la escritura que él lo mandó a zambullirse en el Jordán. Y la escritura dice, y entonces descendió, obvio, ya dijimos que geográficamente este general tenía que descender primero al Jordán, y dice, él entonces descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Eliseo. Entonces es importante que nosotros podamos mirar acá todo lo que el Señor nos viene hablando acerca del bautismo que nosotros estamos aplicando de acuerdo a la palabra de Dios. El bautismo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, he querido ver este tema y mirarlo a la luz de la palabra del Señor. Hay muchos otros ejemplos. Hay muchos otros ejemplos que nos hablan acerca de esta palabra que el Señor nos ha dado. Podemos ver, ¿no es cierto?, en este pasaje que Dios nos ha dado, que estamos mirando. Hay muchos otros pasajes en realidad. Por ejemplo, también vamos a mirar a 1 Corintios 10, versículo 2. 10, versículo 2. Que tampoco afirma la inmersión, sino el rociamiento. Mire, dice 1 Corintios 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando del pueblo de Israel. Todos ellos fueron bautizados. ¿Cuándo? Cuando pasaron el mar. ¿Pero por dónde pasaron? La Biblia dice que pasaron como en tierra seca. Era imposible que el fondo del mar estuviera seco, pero como por tierra seca. Y tenemos que entender que ellos pasaron en seco, pero había algo que la Escritura nos muestra, nos dice que vino un viento muy fuerte que separó las aguas. Prácticamente habían 2 murallas de agua a su alrededor, donde ellos pudieran pasar. El viento separó las aguas, y donde hay agua, donde hay viento, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay cuando hay agua y hay viento?
hay llovizna. Es decir, les cayó sobre ellos la llovizna. No quiere decir que se mojaron, no, ellos pasaron en seco, pero así fue el bautismo de ellos, no fue de otra manera. Mire, el libro de Éxodo, hablando de esto, el libro de Éxodo capítulo 14, 29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, ¿cómo fueron bautizados ellos? Mire lo que dice el Salmo. El Salmo 77, versículo 16 al 17. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. ¿Qué es lo que ve el salmista en eso? Está viendo que cuando ellos iban pasando, las aguas echaron inundaciones. De eso está hablando. No está hablando de otro pasaje. Si usted lee todo el Salmo, está hablando todo el caminar, el errante, cuando se encontraron con el mar se abre. Entonces, en Moisés fueron todos bautizados en la nube y en el mar. No solamente eso, en realidad. El verso 19, en el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas. También encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20-21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto nos salva. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo que la figura, la ilustración, la experiencia de Moisés salvado por las aguas también corresponde a un bautismo. Lo dice así, el bautismo que corresponde a esto. ¿A esto qué? Los inversionistas dicen que el agua fue, Noé fue salvado de las aguas. Las aguas fueron el medio de salvación para él. Pero no es así. El medio de salvación fue el arca. El arca. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración. El problema de esto, de este pasaje, para los inmersionistas, fue que Noé fue salvado en el arca que flotaba sobre las aguas. No era un submarino. El arca nunca fue un submarino. El arca flotaba sobre las aguas. Y es más, el agua caía del cielo, rociaba el arca, caía la lluvia sobre el arca. O sea, maravilloso bautismo, ¿no? Que no es por inmersión nuevamente, sino que también fue un bautismo donde se ve claramente el rociamiento. La lluvia caía sobre el arca como suele caer de arriba por rociamiento. Y como digo, el arca no era un submarino. Entonces, todos los pasajes que muchas veces se malinterpretan para querer dar una interpretación correcta a la doctrina de inmersión. Creo y estoy seguro que el bautismo que practica la Iglesia de Dios Pentecostal es totalmente bíblico, totalmente bíblico. Si uno mira a los 3.000 bautizados en el día de Pentecostés, ¿sabe cuántos kilómetros hay de Jerusalén para llevarlos al Jordán? No son 2, ni 3, ni 5, ni 20, ni 30, ni 40. Así que imagínense llevando toda una multitud al Jordán para sumergirlos. 3.000 personas. No, la Escritura dice que Pedro les exhortó muchas palabras en ese día. ¿Se imagina toda esa gran multitud con todas sus ropas mojadas chorreando por las calles, donde los inmersionistas le dan mucho énfasis al cambio de ropa, a las túnicas y todo eso? Y lo hacen en pila bautismal. Hay iglesias que dentro de la iglesia, los mormones tienen lugares donde hay una pileta, donde ahí lo sumergen. Entonces, como decía un pastor querido, amado, entra un pecador seco y sale un pecador mojado.
porque no cambia las personas, y usted lo sabe, usted lo sabe. El ladrón en la cruz jamás se bautizó, pero conoció a Cristo. Él se bautizó, si lo miramos por el texto de Romanos, él obtuvo también su propio bautismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, agradecer al Señor, he querido hacer este tema, he hablado rápido para no extenderme más allá de una hora. Y yo quiero agradecerle al Señor por mirar estos temas que el Señor nos ha dado. Era un compromiso que tenía para mirar esta doctrina y de ninguna manera menoscabar a aquellos que no piensan como nosotros. Le damos la misma libertad. Cada cual lo hace como lo siente, ¿no? Pero decir que nuestro bautismo o decir que el bautismo por inmersión es el único válido de acuerdo a la Escritura no tiene fundamento bíblico como el fundamento que he entregado en esta tarde, amados hermanos, mis amados pastores, mis amadas pastoras. Aquí hay una respuesta bíblica a esas dudas o a esos ataques también, ¿por qué no decirlo? Este es un tema controversial de muchos siglos y quiero recordarles que antiguamente cerca de la Edad Media había una iglesia que con este tema hizo una gran división. Los anabaptistas, ellos los rebautizaban. Venían personas, los metían a la iglesia y los volvían a bautizar. No le importaba a ellos de qué bautismo habían sido. Ellos se afirmaban en su fe y los volvían a bautizar y así. Hay un tema allí que donde no hay ninguna unidad. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra forma. Y realmente, bueno, me faltaron algunos temas, me faltaron algunas láminas. El pastor Juve mostró muchas láminas, cómo se bautizaba en ese tiempo. Y hay algunos documentos que no son bíblicos, pero son históricos, de los padres de la iglesia, donde ellos decían, si no tienes agua, entonces bautízalo por rociamiento. Y eso fue lo que la iglesia ha practicado. Así que yo doy gracias al Señor, quiero agradecer al Señor esta oportunidad que me ha concedido y también de compartirle a ustedes, mis pastores, con todo el respeto de su teología y de su enseñanza, lo hago de acuerdo a lo que la palabra del Señor a mí me entrega. Así que Dios les bendiga grandemente, lo que he dicho y hecho sea para la honra y la gloria del Señor. Tengo que decirles que mi deseo era poder hacer un tema del bautismo en agua y también del bautismo de párvulo. Así que en otro capítulo, en otra ocasión, estaré hablando acerca del bautismo de los niños, del bautismo de los párvulos, de la presentación, como dicen muchos, porque los que no bautizan niños los presentan. Entonces hay todo un tema allí que a la luz de la palabra del Señor estaremos estudiando. Así que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Que Dios les guarde y les bendiga grandemente.